Buenas tardes, profesor. El día de hoy le vengo a exponer sobre el tema de la ley del Watt. Mi nombre es Daniel García, de cuarto bachillerato mecánica. Como primer punto tenemos de que la ley de Watt es aquella capacidad en la cual los aparatos tienen de trabajar, o sea, la capacidad del trabajo que tienen los aparatos. La ley del Watt fue creada, o mejor dicho, descubierta por James Watt. La ley de Ohm y la ley del Watt son parecidas, pero, pero en la electrónica se usa mucho la ley de Ohm, pero en electromecánica se utiliza más la ley del Watt. Como dato importante tenemos que saber eh, que la P es potencia y la V es voltaje y la I es intensidad de corriente. Esos tres elementos que tenemos ahí son los que forman la ley del Watt. Con estos podemos empezar a formular las fórmulas que voy a presentar en unos minutos. Y aquí continuamos con la diapositiva. Dice que la ley del Watt hace referencia a la potencia eléctrica de un componente electrónico o un aparato electrónico y se define como la potencia consumida por la carga. Es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula en este. La unión de la potencia es el watt. Símbolo para representar la potencia es una P, como antes lo había dicho. P es igual a potencia. ¿Qué es la ley del watt? La ley del watt se refiere a la potencia eléctrica que consume un componente eléctrico o dispositivo que se define como la cantidad de energía térmica o mecánica generada por un elemento de transferencia de energía electrónica, o sea, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en determinado tiempo de carga. A través de un circuito es diferente proporcionar el voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. Tenemos que la ley de Watt es igual a W, tenemos que es la potencia, B tenemos que es el voltaje y I que es la intensidad. Solo que aquí estamos mal, la P significa potencia, no la W. Como unidades de la ley de Watt tenemos que las unidades empleadas en la ecuación que descubrirá la ley del Watt, que la potencia es igual a P, tiene como unidad de medida el watt y se representa con una W. La unidad de medida del voltaje son los voltios y se representa con una V. Y la unidad de la corriente se representa con una I y el amperio su unidad de medida. Tenemos aquí como ejemplo el triángulo de la ley del watt. Eh, el triángulo consiste en tres componentes. Tenemos en el lado de arriba la P, que significa potencia. En el lado izquierdo de abajo tenemos la I, que significa intensidad. Y en el lado derecho de abajo tenemos la V, que significa voltaje. Entonces dice, el triángulo de la ley de Watt permite obtener las ecuaciones dependiendo de la variable a encontrar, no una forma visual o fácil de interpretar. Dice que marcando la variable a obtener en el triángulo de la ley de Watt es imposible visualizar la fórmula resultante. Para encontrar la potencia P, tenemos que sería P, que significa potencia, igual a intensidad por voltaje. Para encontrar la intensidad, tenemos que dividir potencia dividido voltaje. Esto nos dará un igual que sería la intensidad, que es la que estamos buscando en este caso. Para encontrar el voltaje en un circuito tenemos que dividir potencia por intensidad y esto nos daría un igual al voltaje que estamos usando en este circuito. Aquí tenemos otro tema que es para encontrar la potencia eléctrica en la ley de Watt, son las siguientes fórmulas. Aquí tenemos fórmulas para conocer el voltaje y la corriente eléctrica, que es lo que hace un momento les hablé. También tenemos la fórmula de conocer la resistencia eléctrica y la corriente.
para encontrar la potencia, perdón. Y para encontrar conociendo el voltaje y la resistencia eléctrica, esta sería para encontrar la potencia también porque tenemos el voltaje y la resistencia. Entonces, esas son las fórmulas del triángulo de la ley del Watt. También tenemos aquí ecuaciones de la ley del Watt para que dice a continuación tenemos una diferencia de ecuación que se tiene la ley del Watt. Para hallar la potencia tenemos que el voltaje por la corriente es igual a la potencia, y si queremos hallar el voltaje usamos la siguiente fórmula, en donde aquí en la tabla en el triángulo de la ley del Watt nos dice que es potencia por intensidad. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de la ley del Watt que dice que veamos algún ejemplo donde podamos ver cómo emplear la ecuación que descubre la ley del Watt. Calcular la potencia de un motor eléctrico que tiene una alimentación de 24 voltios y una corriente de 2 amperios. Para solucionar la interrogante usamos la ecuación 1 y reemplazamos los valores que tenemos. Usamos la ecuación potencia es igual a voltaje por intensidad, donde reemplazamos el voltaje y la corriente con los respectivos valores. Perdón. Nos quedó así. Tenemos que potencia es la que queremos hallar y el 23 es el voltaje y 2 amperios, que es esos son los datos que tenemos de la operación. Entonces, como dice en el triángulo de la ley de Watt, que para encontrar la potencia tenemos que multiplicar voltaje por intensidad, y aquí ya tenemos nuestras dos fórmulas, que sería el voltaje serían 23 voltios y la intensidad serían 2 amperios. Entonces venimos y multiplicamos 23 por 2, que sería un igual a 46. Entonces tenemos que la potencia es igual a 46 voltios. Watts, perdón por el 48 aquí, era un 6. Pero dice que 46 voltios es la interrogante, que es la que queríamos hallar. Y como otros ejemplos tenemos de que en el triángulo de la ley del Watt dice que podemos cambiar intensidad por voltios y voltaje por intensidad. O sea, si tenemos un triángulo, el triángulo no importa si tenemos voltaje acá o intensidad acá, pero la que siempre tiene que ir arriba es la potencia, ya que esta es obligatoriamente es la que tiene que ir arriba sí o sí. Tenemos otro ejemplo también, aquí un pequeño ejemplo, dice que si queremos encontrar la potencia de un pequeño motor, que el motor es de 110 voltios, la intensidad es de 5 amperios y la potencia es la que queremos hallar. Entonces dice que la potencia se mide en watts. Queremos encontrar la P, entonces decimos que el voltaje por la intensidad es igual a 110 por 5 amperios. Y eso nos da un resultado de 550 watts. Ese sería el resultado de nuestro pequeño ejemplo. Ya que, como bien les había dicho aquí, que para encontrar la potencia tenemos que multiplicar las dos variables intensidad por voltaje. Y en este ejemplo que les estoy diciendo, el voltaje es de 110 y la intensidad es de 5 amperios. Esto lo multiplicamos y nos da un resultado de 550 watts. Y eso sería el ejemplo dado por el día de hoy. Y tenemos que tener en cuenta que la potencia se mide en watts. O sea que si nosotros decimos el resultado de potencia siempre terminará en watts. Y aquí tenemos las siguientes fórmulas, el ejemplo de cómo encontrar las interrogantes. Dice que las anteriores fórmulas únicamente se constituyeron las asignaturas correspondientes empleada la fórmula de la ley de Ohm. Si la potencia eléctrica es positiva, quiere decir que los componentes eléctricos están consumiendo
electricidad. Si la potencia eléctrica es negativa, quiere decir que el componente eléctrico puede generar energía a baterías generadores. Y con eso terminamos el día de hoy. Gracias por ver.